le deja una marca ahí. Y luego va al libro de Santiago capítulo 4. Y ahí terminamos de la lectura. ¿Los niños salen hoy? Ya están allá. Ok, qué bueno. ¿Están listos? Les repito, libro de Efesios capítulo 5, versículo 21. Y libro de Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Están ahí? Pues damos lectura a la palabra entonces. Me gustó ese amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos vamos a Santiago 4:7. Oiga lo que dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. De la clave para hacer que el diablo huya de usted. Señor, bendiga su palabra en nuestras vidas. En esta mañana usted puede sentarse y estaremos hablando con el tema beneficios de una vida sometida a Dios. Beneficios de una vida sometida a Dios. ¿Usted cree que cuando nos sometemos a Dios tenemos algunos beneficios? ¿Usted cree que hay algunos beneficios? ¿Usted cree que vale la pena someterse a Dios? ¿Cuántos creen que sí, que vale la pena vivir una vida sometida a Dios? Bueno, esa palabra sometida o sometido no es una palabra muy agradable en estos tiempos. No es una palabra muy elegante. No se habla mucho de eso. A nadie se le da un reconocimiento por ser una persona sumisa. Todo lo contrario, en los tiempos que vivimos ahora, se exalta otra cosa. Se exalta una persona con un buen carácter, un carácter agresivo, un carácter firme. Sin embargo, aquí la Biblia dice, nos habla de la sumisión. Cuando hablamos de sumisión, de estar sometido, esa palabra de sumisión involucra obediencia, involucra humildad, involucra mansedumbre. Y ustedes saben que hemos venido hablando en estas últimas semanas sobre cuáles son las consecuencias de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y dijimos que la sumisión, una vida sometida a Dios y sometida a los demás, es fruto de la llenura del Espíritu Santo. De manera que no hay forma posible de usted someterse a las autoridades, someterse a lo que Dios quiere, si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de estar sometido, no nos referimos a que usted observe algún ritual, no nos referimos a alguna actividad religiosa que usted participe. Cuando hablamos de estar sometido a Dios, estamos diciendo de algo central en la vida cristiana, porque muchas cosas dependen de eso. Y cuando vivimos una vida sometida a Dios, esto se hace notorio, porque eso, vamos a verlo más adelante, eso va a afectar todas sus relaciones humanas. Una persona que se ha sometido a Dios, que vive sometida a la voluntad de Dios, es una persona que no pasa inadvertida. Y en todo lo que esa persona hace, se percibe la marca de Dios. Se percibe el sello de Dios. Se percibe la gracia de Dios. Es como decía el apóstol Pablo en una ocasión. Dice Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea que no es un asunto sencillo. Vivir sometido a la voluntad de Dios es el tipo de vida que Dios desea para sus hijos. Al Padre le encanta cuando nosotros de manera obediente, de manera agradable nos sometemos a su voluntad. Y podríamos decir que hay muchos beneficios. Hay grandes beneficios cuando nosotros decidimos someternos a la voluntad de Dios.
Recuerda que estamos hablando de los beneficios que obtenemos cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y dentro de tantos beneficios, yo quiero señalar simplemente algunos de ellos. Y el primero que voy a señalar es una paz interior inexplicable. ¿Sabe? Hablando de paz interior, en los tiempos que vivimos ahora, en estos tiempos cuando los problemas emocionales son el pan de cada día, en estos tiempos cuando conseguir una cita con el psiquiatra conlleva hasta meses de espera, porque la gente sigue abrumada, la gente sigue desesperada, la gente sigue ansiosa, y continuamente usted escucha a personas que tienen que visitar a profesionales de la conducta humana, a ver cómo pueden manejar tu situación. Y aquí estamos diciendo que uno de los primeros y más notables beneficios de una vida sometida a la voluntad de Dios es una paz interior inexplicable. ¿Y por qué una paz inexplicable? Bueno, la misma Biblia lo dice. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7, el Señor promete esa paz. Y mire cómo define el apóstol Pablo la paz en Filipenses capítulo 4. Él dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oiga, es una paz que no podemos explicarla humanamente hablando. Usted no ha visto una persona que le cayeron los palitos encima, que no sale de una situación, y usted va a consolar a esa persona, y usted sale consolado. Y usted dice, ven acá, pero con lo que le está pasando a esa persona, yo me vuelvo loco. Pero ¿qué pasa con esa persona? Que esa persona decidió someter su vida a la voluntad de Dios, y como consecuencia de eso, está cosechando el fruto de la paz de Dios. Dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no se vaya usted muy lejos. Yo no estoy hablando de ausencia de dificultades, porque la paz no es ausencia de dificultades. El mundo define la paz como ausencia de guerra, cuando todo anda bien. Pero eso no es la paz, porque cuando las cosas vienen todas bien, todo normal, cuando no hay problemas de salud, cuando hay mucho dinero, cuando hay buenas relaciones, cuando todo sale bien, cualquiera puede estar en paz. Pero la paz que ofrece aquí el Señor es una paz que no depende de circunstancias externas, que en medio de los problemas de la vida usted puede exhibir esa paz, porque no depende de cómo vayan las cosas, depende de la presencia de Dios en su vida. Hace varios años, un pastor en una mañana salió de su casa a hacer algunas diligencias y de repente tiene un accidente. Y en ese accidente, él murió. Un amigo mío, que era muy allegado a él, fue al velatorio. Y él dice, yo veo a una viuda triste, pero en su rostro ella expresa paz. ¿Qué pasó ahí? Usted sabe que esas muertes repentinas sí son más dolorosas. Pero esta señora sabía lo que había perdido, pero ya sabía en quién había creído. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior, ese hombre de afuera, se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Oigan, esa paz de Dios, ¿proviene de qué? No proviene de que las cosas vayan bien, no proviene de circunstancias externas. Es más, no proviene del éxito que el mundo ofrece. Usted nos recuerda una canción que cantábamos en los años 90 por ahí, y 80. La paz que tengo yo, el mundo no me la dio. O sea, las circunstancias no me la han dado. ¿Quién me la dio? Dios. Como el mundo no me la dio, entonces el mundo no me la puede quitar. Y esa paz que promete el Señor
es producto de una relación especial con el Señor. Mire, cuando tenemos la certeza de que estamos agradando a Dios, cuando tenemos la certeza de que estamos reconciliados con Dios, como dice el apóstol Pablo, no hay nada que nos quite nuestra paz. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y eso no es de nosotros. Eso proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el creyente que ha decidido someterse a Dios en las adversidades de la vida, en las pruebas de la vida, su rostro puede brillar con ese brillo que no es un brillo terrenal, sino un brillo celestial. Su fe está anclada en el más allá. Y aunque todo se derrumbe, él continúa firme. ¿Cuántos tienen esa paz? En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de malas noticias, de malos pronósticos, tenemos esa paz de Dios que el mundo no puede entender. Y por eso nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa paz que Él nos da? Esa dulce paz. Pero también otro beneficio de una vida sometida a Dios, escúcheme bien, cuando nosotros vivimos sometidos a Dios, el estar sometido a la voluntad de Dios nos da un sentimiento de propósito y de significado en la vida. ¿Usted sabe lo que es vivir una vida con propósito? ¿Vivir una vida con significado? ¿Qué es lo que da el propósito a la vida? ¿Qué es lo que da el propósito a la vida? Lo que da significado a la vida. Hay mucha gente hoy que no viven, sino que solamente existen. Y usted le pregunta, ¿por qué usted está aquí en este mundo? ¿Cuál es su objetivo en esta tierra? Y mucha gente percibe que su vida no tiene significado. Gente famosas, gente con buena posición económica, con buena posición social, pueden sucumbir y ser víctimas de suicidio. Y la gente se dice, pero lo tenía todo. Yo he visto mucha gente diciendo así, lo tiene todo, lo que una persona puede conseguir. Y sin embargo vive una vida de un profundo vacío. Mis amados hermanos, haber conocido a Dios y someterse a Él es la fuente de significado para la vida. Yo trabajé en una compañía y en una ocasión llegó un hombre de mucho renombre ahí. Él quería un servicio de donde yo trabajaba. Él estaba esperando que le sirvieran un material. Y mientras él esperaba en una silla, él estaba comentando algo con alguien. Y yo no sé, pero sabe que los oídos lo tienen empalizados. Uno tira el oído, uno sigue trabajando y el oído se va. Y el hombre, oiga lo que decía el hombre. Dice, tanta lucha en la vida. Él había hecho una casa extraordinaria. Le decía, mire la casa que yo hice. Y uno va y se muere. Y ni lo llevan a la casa. Lo llevan de la clínica a la funeraria y ya. Y se veía como esa profunda insatisfacción. Y hay mucha gente que quizás no tiene, y claro, no es que esté mal tener una casa bonita, no, eso está bien, una gran bendición del Señor. No es que esté mal tener un título universitario, tener algún tipo de renta, eso está bien, si Dios nos los ha dado. Pero es bueno que usted sepa que esas cosas por sí solas no le dan sentido a la vida. Lo que le da sentido y significado a la vida es haber conocido al Señor. Miren lo que dice el profeta Jeremías en el versículo 29. Dice Jeremías, pues yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes. Oiga, como dice el Señor, yo tengo planes para ustedes. Tengo un plan especial para ti. Y el éxito en la vida depende de usted encontrarse, de usted coincidir con Dios en ese plan que Él tiene para usted. No hay nada más desesperante en el mundo que usted andar por un lado
y Dios andar por otro lado. Pero qué maravilloso es cuando usted coincide con el plan de Dios. Y la gente dice, eso me cayó como anillo al dedo. Hermanos, es la bendición más grande. Que usted pueda caminar por esta vida en ese plan que Dios elaboró para usted. Y escucha el profeta Jeremías, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darle un futuro y una esperanza. Oh, damos gloria al Señor. Porque conectarse con el propósito de Dios, eso nos infunde a nosotros una motivación. Y es una motivación que trasciende las metas que podamos lograr. Trasciende lo humano. Trasciende lo que podamos alcanzar humanamente hablando. Porque estamos conectados con el propósito eterno de Dios. No estaremos en depresión porque no logramos alguna cosa en la vida. No, usted va por algo más allá. Cuando yo leo el libro de Hebreos capítulo 11, me llama la atención que dice la palabra que esos grandes hombres de la Biblia tenían puesta la mirada en el galardón. Y específicamente Moisés, él renunció a la corona egipcia y se dispuso a padecer con el pueblo de Dios porque él esperaba una patria mucho más excelente. ¿Usted cree que una gente que tenga la promesa de vida eterna, que tenga la promesa de gozo y satisfacción eterna, va a estar de que entretenido en cositas pasajeras por acá? Y eso es lo que pasa. Cuando estamos conectados con el propósito de Dios, eso trae significado en nuestra vida. ¿Para cuándo tiene significado su vida en este tiempo? ¿Cuántos tienen un propósito para vivir? Que las tormentas de esta vida no lo van a derivar, porque tienen su mirada puesta en el galardón. Amén. Gloria a Dios. Pero, en tercer lugar, otro de los beneficios de estar sometido al Señor es que usted tiene fortaleza en las adversidades. ¿Cuántos tienen adversidades acá en este tiempo? ¿Cuántos han pasado por adversidades? Sí, porque la vida cristiana no significa una exoneración de las adversidades, de los problemas familiares, de algún tipo de situación de salud, de algún tipo de problema. No, la vida cristiana trae desafíos, pero Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros en medio de esos desafíos. Si usted tiene una vida sometida a Dios, Dios provee recursos divinos para que usted pueda afrontar las adversidades. ¿Qué es lo que Dios nos promete a nosotros? Hay un texto muy conocido en el libro de Isaías, capítulo 41, donde Dios está como hablando directamente con nosotros. Y nos dice, no tema, no tenga miedo, porque yo estoy contigo. Y habrá algo más poderoso que la presencia de Dios. Oiga, si usted está sometido a Dios, usted nunca va a pasar una noche oscura usted solo. Nunca pasará una tormenta usted solo. Nunca se enfrentará a una prueba usted solo. Él dice, yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y a mí me encantan esos pasajes cuando Dios habla directamente con nosotros. ¿Está hablando conmigo? Es con usted que está hablando. No te desalientes. Yo soy tu Dios, yo me encargo, yo estoy en control. Amén. Pero les recuerdo que son beneficios que solamente puede reclamar una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Y déjame decirle algo al respecto. Cuando hablamos de una vida sometida a la voluntad de Dios, estamos hablando del ingrediente principal del creyente. Y si usted no lo sabía, uno de los intentos principales del enemigo es desconectarlo a usted de esa sumisión a Dios. Lo intentó en el mismo Edén. Al poco tiempo de haberse creado la familia, Satanás se apareció al huerto del Edén y comenzó a hablar con Eva
¿Es verdad que Dios le dijo a ustedes que vivan de esta y de esta manera? No, eso no es verdad, eso no es así. Oiga, está tratando de desconectar al ser humano del propósito de Dios. Y cuando el ser humano se desconecta del propósito de Dios, ahí se acabó todo. Usted sabe lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Satanás fue directamente. Y noten una cosa, en el capítulo 3 de Génesis, miren qué es lo que ofrece Satanás al ser humano para desconectarlo de la sumisión a Dios. No, eso no es verdad. Dice Satanás a Eva, Dios está mintiéndole a ustedes, porque Dios sabe que no es así. Y le hace un dibujo ahí de la cosa porque Satanás pone la cosa muy bonita. Y por eso que la gente va tras él. Y miren cómo él seduce a la mujer. Dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era, ¿cómo era primero? Era agradable a los ojos, número 1. Número 2, era bueno para comer. Y número 3, árbol ¿qué? Codiciable para hallar la sabiduría y la ciencia. Más adelante el apóstol Juan, él habla de esas 3 cosas. Y él dice, los deseos de los ojos. O sea, ¿qué fue lo que Eva vio primero? Que el árbol era bueno, era agradable, los deseos de los ojos. ¿Qué fue lo segundo que vio Eva? Era bueno para comer, los deseos de la carne. ¿Y qué fue lo tercero que Eva vio? Árbol codiciable para encontrar la fama, la sabiduría. Y dice Juan que era un árbol, ¿qué es lo que dice? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Son los 3 elementos que Satanás sigue utilizando para desconectar a la gente de la correcta voluntad de Dios, para soltarlo de ahí. Y yo quiero hablar en esta mañana especialmente a los jovencitos, a los jóvenes. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Sí, y a la gente adulta, porque Satanás no respeta a nadie. Él no tiene respeto por nadie, por ninguna persona. Tengan mucho cuidado, porque Satanás viene a presentarle sus ofertas. Y no va a presentarle cosas que a usted no le gustan. Por ejemplo, lo que dijo Eva. Agradable a los ojos. Bueno para comer. Él quiere desconectarlo. Porque si él sabe que si usted se desconecta de esa sumisión a Dios, usted no podrá reclamar al Señor esta promesa de seguridad. Dice, yo voy a estar contigo, te voy a dar fuerza. Un creyente sometido a Dios disfruta de la presencia de Dios como una muestra, como una roca inconmovible. Satanás sabe que no puede con nosotros si estamos sometidos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no sé a cuánto le gustaría ver a Satanás corriendo. A ver, ¿alguno aquí en algún momento en la vida le ha tenido que correr? Le han dado una corrida a alguno en su vida antigua que no le corrió a nadie, a su mamá. ¿Y cómo es que uno corre? ¿Cómo que se corre? A mí me dieron una carrera en una ocasión, pero no fue ninguna gente, fue unas abejas. Y mire, cuando yo recuerdo que yo corría asustado. Y aquí dice la Biblia que si usted se somete a Dios y usted resiste a Satanás, Satanás va a tener que salir corriendo, asustado de un hombre que porta la presencia de Dios. Amén. Ahora, muchas veces nosotros creemos que cuando nos sometemos a Dios, se están perdiendo diversiones, estamos perdiendo cosas. No. Someterse a Dios es lo más agradable que hay. Una vida sometida a Dios, porque la gente cree que Dios nos pone reglas a nosotros para impedirnos el disfrute de la vida. Pero usted sabe de lo que nos libra Dios cuando nosotros nos sometemos a las normas que Él ha puesto. Él sabe. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos diciendo, Señor, tú sabes más que yo. Y contamos con su respaldo. Ahora, en cuarto lugar, cuando nosotros nos sometemos a Dios, vamos a disfrutar de relaciones transformadas. Relaciones transformadas. En el libro de Efesios capítulo 5,
cuando la Biblia dice que nos sometamos a lo uno al otro en el temor a Dios, en el versículo 22 en adelante sigue hablando de las distintas relaciones que hay. ¿Qué es lo que pasa cuando un esposo se somete a Dios? ¿Qué va a pasar con ese esposo que se somete a Dios? Dice el libro de Romanos, de Efesios, que va a amar a su mujer. La trata como un vaso frágil. Es un hombre cariñoso, amoroso. Pero ¿qué pasa con una mujer que está sometida a Dios? También se somete a su esposo. ¿Qué pasa con hijos cuando están sometidos al Señor? Van a honrar y respetar a sus padres. Usted ve que cuando estamos sometidos a Dios, esa sumisión a Dios transforma favorablemente todas nuestras relaciones, porque de su corazón brota de manera natural, brota el amor, brota la paz, brota la paciencia, fluye naturalmente la presencia de Dios. Y la gente dice de una vez, hay algo diferente en esa mujer, hay algo diferente en ese hombre. Tiene una gracia especial, sí. El estar sometido a Dios favorece las relaciones, favorece nuestro comportamiento. Que Dios nos ayude a vivir vidas sometidas a nuestro Dios. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32. Noten a ver, si en este texto usted no puede ver a Dios mismo fluyendo, a Dios mismo manifestándose. Dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermanos, ese es el testimonio de una persona sometida a Dios. ¿Cuánto creen que vale la pena vivir sometido a Dios? Trabajar con una persona que está sometida a Dios es una bendición. Convivir con una persona, cohabitar con una persona en un techo que está sometida a Dios es una delicia. ¿Usted va bien? Porque su primer compromiso es hacia Dios. Sean amables. Hermanos, una vida sometida a Dios transforma nuestras relaciones interpersonales diariamente. Esa relación de padre a hijo es transformada porque hay un padre que está sometido a Dios. Y ese padre sometido a Dios no va a exasperar a su hijo a ira. No le va a subir la voz. No lo va a maltratar verbalmente. Porque sobre todas las cosas, ese hombre está sometido a Dios. Y en su vida brota naturalmente el amor de Dios. Y claro, ese padre amoroso, esa madre amorosa, disciplina y corrige. Pero lo hace en un marco que no hiere a esa persona. No lo hiere. Porque lo que sale del corazón se percibe. Aún dándole una pela a ese hijo percibe, me está castigando porque me ama. El padre que ama a su hijo corrige. Que Dios nos ayude a vivir vidas sometidas a Dios. Y que nuestros hijos lo vean. Que nuestras esposas puedan ver eso. Estoy casado con un hombre que está sometido a Dios. Oiga, y es muy fácil para una mujer someterse a su esposo cuando su esposo se somete a Dios. Está sometido a Dios. Y si está sometido a Dios, va a amar de manera sacrificial a su esposa. Dice Pablo en Efesios 5, ese hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Se sacrificó, dio su vida por ella. Y un hombre sometido a Dios va a amar así a su esposa. Un hombre sometido a Dios, eso va a afectar de manera positiva todas sus relaciones. No importa dónde trabaja, no importa cómo trabaja, él sabe que su lealtad principal es a Dios. Él no hace la cosa para que la gente lo vea. Como muchas veces algunos empleados, cuando el patrón está ahí, usted lo ve que son lo más. No, el hombre, el trabajador que está sometido a Dios,
Él llega temprano, no por temor al patrón que tiene, sino porque él sabe que le sirve a un Dios que nos exige hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Que Dios nos ayude a ser personas sometidas completamente al Señor. Pero también hay otro beneficio cuando nos sometemos al Señor, y es que somos liberados de nuestras cargas. Estamos en un tiempo que hay mucha gente muy cargada emocionalmente, pero una persona que ha aprendido a someterse a Dios sabe lo que dice la Biblia, entiende el llamado que Dios hace. Dios nos llama a que vengamos a Él. Estamos trabajados y cargados, no dure mucho tiempo con esa carga. Esa carga deposítala en mí y yo te haré descansar. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios aligera nuestra carga cuando nosotros estamos sometidos a Él. ¿Saben por qué? Porque estamos en una continua relación con Él. Y ya no vemos la cosa a nuestra manera, sino que vemos la cosa a la manera de Dios. Sí, porque estar sometido a Dios nos ayuda a mantenernos mirándolo a Él. Y cuando lo miramos a Él, no nos detenemos mucho a mirar las circunstancias. ¿Usted recuerda lo que pasó con el apóstol Pedro, verdad? Él estaba mirando a Jesús. Y cuando miró a Jesús, no miraba las dificultades, las adversidades. Cuando miró a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando nosotros nos desconectamos de Jesús, de una vez lo que vemos es la adversidad y comenzamos a hundirnos. Que Dios nos ayude a estar siempre sometidos a Él, para que en estos tiempos de tantas adversidades, nuestras cargas sean ligeras. Dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, una persona que está sometida a Dios, según lo que hemos leído, es una persona que es un terreno fértil para que en él se cultive, en él se produzca el fruto del Espíritu. Porque está conectado a Dios. Y si está conectado a Dios, ¿qué es lo que te va a producir? ¿Por qué usted cree que los discípulos de Jesús, cuando salían, la gente les reconocían que estaban con el Señor? ¿Estaban conectados a Él? Cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, usted va a comenzar a convertirse va a comenzar a asimilar algún comportamiento de esa persona. Cuando usted pasa mucho tiempo con Jesús, cuando usted dispone su vida para estar con Él, para estar sometido a Él, automáticamente en su vida se producirá el fruto del Espíritu. Comienza a hacer la prueba. Comienza a someterse para que usted vea. Comienza a buscarlo para que usted vea. Que de repente usted no se va a dar cuenta cuando usted comenzó a cambiar. Estaba yo viendo ayer una entrevista de un hombre de acá de nuestro país. Es un actor. Y a él lo contrataron para hacer en una obra teatral el papel de Jesucristo. ¿Sabe usted lo que pasó? Dice él, yo quise adentrarme al personaje, y comencé a leer los evangelios. Parece que usted sabe a qué yo me refiero. Y comenzó a leer los evangelios, el libro de Mateo, y comenzó a ver cómo el accionar de Jesús, cómo se comportaba Jesús, cómo actuaba Jesús. Y mire, ¿usted sabe lo que pasó? El hombre terminó renunciando a su antigua forma de vivir y se convirtió en un discípulo de Cristo. Anda predicando el evangelio por ahí. Cuando nosotros nos conectamos con Él, vamos a producir el fruto de Él. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Dice la Biblia, el amor, la paz, el gozo, la bondad, la felicidad, la humildad, la templanza. Y dice el apóstol Pablo, no existen leyes contra estas cosas. ¿Saben? Esos atributos divinos, esos rasgos de la naturaleza divina se manifiestan en nuestra vida a medida que nosotros crecemos en nuestra relación con Él.
Hermano, no es posible encontrarse con Cristo y seguir por la vida siendo las mismas personas. No lo hay, no existe eso. Ni siquiera físicamente. Porque cuando Jesús se encontró con un ciego, ¿usted sabe lo que pasó? Dejó la ceguera, se sanó. Se encontró con los paralíticos. ¿Y qué ha pasado con los paralíticos? Se levantaban. Con los leprosos y eran limpiados, eran sanados. Y aún más fuerte aún, cuando se encontraban con los muertos, el Señor levantaba a esos muertos. Y si no, pregúntele a la hija de Jairo, pregúntele al hijo de la viuda de Naín. Y el caso más fuerte, el caso de Lázaro, aún en la tumba con 4 días de muerto, Jesús llegó y las cosas cambiaron. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, las cosas cambian. Y hay millones y millones de testimonios de esposos que eran unos ogros. Y cuando permitieron que Dios llegara a su vida, esos hombres cambiaron. De hijos que eran el terror en la comunidad. Pero Cristo llegó a sus vidas y su vida cambió. Y Él sigue cambiando hoy. Siempre y cuando nosotros nos dispongamos a vivir una vida agradable a Él, Él va a hacer la obra. Y quizá alguien esté diciendo, ya con esto voy a terminar. Quizá alguien esté diciendo, ¿y cómo yo puedo vivir una vida sometida? ¿Cómo puedo yo someterme a Dios? ¿Cómo yo puedo someterme a Dios? Hay mucha gente que dice, bueno, es difícil. Yo lo he tratado, trato y no puedo. Humanamente hablando es imposible. Para los hombres es imposible. Para Dios es posible. Quizás estoy hablando a personas que han hecho muchos intentos y que han hecho trato, han hecho compromiso y han vuelto otra vez. Lo primero es reconocer que usted no puede. Reconocer que usted es pecador. Reconocer que tiene que entregar su vida a Cristo. Reconocerlo como su Señor y su Salvador. En otra palabra es darle a Cristo el control de su vida. Hay mucha gente que quizás tenemos tiempo en el Evangelio y aún no hemos cedido el control total de nuestra vida al Señor. Como decía el predicador la semana pasada, me convertí, pero mi vida es mía. Su vida es de ellos. Permita que el Señor controle su vida. Él lo hace mejor que usted. Él lo hace mejor que nosotros. Sí, y una vez que usted entregó su vida al Señor, sigue conectado mediante la oración, esa comunicación diaria con el Señor. Ese diálogo permanente con el Señor. Cuando usted llega a Él, no que usted llega a Él de una manera ritual, no, de una manera relacional. Que usted llega al Señor, cuando usted va a la palabra de Dios. Y cuando usted haga eso, usted va a notar, usted va a comenzar a ver cambios en su vida. Mire, no es posible que una persona sometida a Dios pase inadvertida. Su vida es un impacto para otro. Que Dios nos ayude a vivir siempre sometido a Dios. Cuando estamos sometidos al Señor, Él se encarga de nosotros. Podemos decir, mi vida, mis circunstancias están en tus manos. Podemos decir, sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si estoy en el redil, si estoy siguiendo sus directrices, no tengo nada que temer. Ahora sí termino preguntándole, ¿hasta qué punto su vida es una vida de sumisión al Señor? ¿Hasta qué punto? Mis hermanos, yo quiero recordarle que en la vida cristiana, en la vida espiritual, escúchelo bien, sumisión es imprescindible para agradar y disfrutar de la bendición de Dios. Sumisión. Dice la Biblia que Dios se agrada no en los sacrificios, sino en la obediencia. ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir que nuestras vidas están completamente rendidas a Él? Es para que usted reflexione, no tiene que responderme. ¿Hasta qué punto yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo,
sino que Cristo ahora vive en mí. Yo puedo decir que en cada aspecto de mi vida está Cristo reinando. O yo he cometido el error de departamentizar mi vida. En algunos aspectos de mi vida, Dios es Señor, pero en otros no, Señor, quédate afuera. Yo sé más que tú ahí, yo dirijo eso mejor que tú. Déjame a mí tranquilo. Tenga mucho cuidado. Si usted quiere comenzar a disfrutar de la bendición de Dios, permítele a Cristo ser el Señor de toda su vida. No le reserve nada, toda su vida sea una vida donde Cristo sea el Señor. Como dijo un sabio, un santo de la antigüedad, él decía él, no hay en mi vida, no hay en mi ser, ni un solo milímetro de mi vida que no tenga el sello que dice, te pertenece, Señor. Te pertenece mi trabajo, mis estudios, mi familia, mis bienes. Todo tiene el sello que dice, te pertenece. Tú eres el Señor de mi vida. Póngase de pies. Y vamos a decir, Señor, a mí me ha agradado hacer tu voluntad. Como dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿A cuánto le ha agradado hacer la voluntad de Dios? ¿A cuánto le ha agradado vivir una vida sumisa, sometida a Dios? ¿A cuánto le ha agradado? Vamos a seguir así, porque como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Padre, gracias, porque podemos decir con el salmista David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A nosotros nos ha agradado hacer tu voluntad. Nos ha agradado someternos a ti voluntariamente. Nos ha agradado renunciar a todas aquellas cosas de este mundo para someternos a tu voluntad. Te pido que nos ayudes, Señor, a seguir disfrutando de los beneficios de una vida sometida a ti. Danos la fuerza para decirle que no a Satanás. Cuando Él venga, oh Dios, a tentarnos. Cuando Él venga a hacernos sus ofrecimientos de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, que podamos decirle que no. Que podamos decirle, porque esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que se somete a Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Oh Espíritu Santo, te pido que revolucione nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y si alguno está indeciso en esta mañana, si alguno en esta mañana, oh Dios, al revisar su vida, se ha dado cuenta de que hay áreas en su vida que no están sometidas a ti, yo te ruego, Padre amado, que tú traigas una gracia especial a esa persona. Tú lo visites con una gracia especial, para que en esta mañana podamos decidir romper con todo aquello que le quita la primacía a Cristo en el trono de nuestra vida. Padre, gracias. Síguete entronando en nuestra vida. Síguete entronando completamente. Padre, que no quede una sola zona en nuestra vida donde tú no estés controlando. Que no quede una sola área en nuestra vida, por pequeña que sea, que tú no estés en control. Padre, gracias. Te pido que bendiga a tu iglesia en esta mañana. Que bendiga nuestras visitas. Gracias porque tú lo trajiste a este lugar. Síguelo trayendo y sigue obrando en sus corazones. Sé que tú estás obrando en esos corazones. Sigue trabajando, Señor, de manera especial y de manera poderosa. Si alguno vino a este lugar enfermo en esta mañana, Señor, nosotros oramos por sanidad en esta hora. Sí, nuestro Dios es poderoso para sanar. Si usted vino con una dolencia, algún quebranto, alguna perturbación física, emocional o mental, en esta mañana yo proclamo la suficiencia de Cristo. Proclamo que Cristo es suficiente para sanarnos físicamente, para sanarnos emocionalmente, para sanarnos espiritualmente.